Hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer una breve introducción al tema de los algoritmos. Vamos a estar viendo qué son los algoritmos, vamos a ver por qué es importante estudiarlos y cuál es su rol en comparación con otras tecnologías y también cómo se integra con otras tecnologías. Vamos a ver por qué los algoritmos son considerados una tecnología también. Un algoritmo es algo que tiene una entrada, un proceso y una salida. En términos informales y llanos, podemos decir que un algoritmo es una serie de pasos estructurados donde se reciben valores como insumo, se procesan y luego se produce una salida. El objetivo de un algoritmo es resolver un problema determinado. Entonces el algoritmo va agotando esas etapas o esos pasos que lo llevan a resolver dicho problema. Un ejemplo puede ser el problema de ordenar una serie de números de manera ascendente. Veamos por ejemplo que tenemos los siguientes datos de entrada. Es un set de números y no están colocados de manera ordenada. Entonces el objetivo del algoritmo es ordenar ese set de números. Hay varias técnicas que pueden utilizarse o varios algoritmos ya definidos para el ordenamiento. Sin embargo, no lo vamos a ver en este momento, sino más adelante cuando estudiemos más a fondo el ordenamiento. Pero rápidamente, digamos que visualmente yo quiero ordenar esos números. Lo lógico es que yo identifique cuál es el número menor y lo ponga de primero, luego el número que le sigue y lo ponga de segundo, luego el número que le sigue y lo ponga de tercero, luego el mismo número porque se repite y lo ponga de cuarto y así lo voy ordenando. Esa es una de las técnicas. Hay otra de las técnicas que es comparar cada número con el número próximo y dependiendo cuál sea mayor o menor, se hace o no un intercambio en la posición de estos números. Por ejemplo, entre 31 y 41 no hay que hacer intercambio. Entre 41 y 59 tampoco. Entre 59 y 26 sí hay que hacer un intercambio. Ahí movemos el 26 hacia acá. Luego 59 y 41 hacemos otro intercambio. Y 59 y 58 hacemos otro intercambio. Y así sucesivamente hasta que la serie quede completamente ordenada. Al final, el resultado, independientemente de la técnica que se utilice, va a ser tener ese set de números ordenado de manera ascendente o de la manera que queramos ordenarlo. Debido a que muchos programas utilizan el ordenamiento como un paso intermedio, es considerada una operación fundamental de la informática. El ordenamiento se usa bastante y el ejemplo que a diario vemos, el más común, es el ejemplo de los teléfonos celulares. Por ejemplo, la lista de llamadas siempre salen ordenadas por fecha, de la más reciente a la más antigua. Y eso internamente tiene un algoritmo que ordena todas esas llamadas, usando como parámetro no un número, sino la fecha, que es otro tipo de dato. Asimismo, se ordenan también los chats en WhatsApp, en donde sea que se pueda hablar, en Slack, etcétera. Un algoritmo puede estar correcto o puede estar incorrecto. Cuando decimos que un algoritmo está correcto, es que no importa los datos que pasemos como entrada, siempre el resultado va a ser el resultado esperado. Si estamos ordenando números, no importa los números que pasemos como entrada. Al final la salida siempre va a ser los números ordenados. No importa si paso 5 números o si paso 100 números o si paso números negativos o positivos o si repito muchos números. Al final el resultado siempre va a ser el resultado esperado.
Ahora, cuando el algoritmo está incorrecto es porque no en el 100% de los casos obtiene la salida que se espera. Puede que no obtenga las salidas correctas. Eso da lugar a lo que se conoce como tasa de error del algoritmo. La tasa de error básicamente es un porcentaje que nos indica a nosotros qué tantas veces el algoritmo falla. Digamos que tenemos un algoritmo para ordenar números como el que vimos anteriormente, pero de cada 100 veces que se ejecuta, 10 veces falla. Tenemos una tasa de error de un 10%. ¿Qué problemas se resuelven con algoritmos? Bueno, el problema del genoma humano, el Internet, el comercio electrónico, la manufactura, la medicina, los juegos, la industria automotriz, los aviones, las mismas computadoras, etcétera. Todo absolutamente está sustentado en algoritmos, hasta lo que uno menos piensa. Y por eso es que es importante el estudio de algoritmos. El algoritmo nos va creando una forma de pensar en la cual nosotros podemos estructurar las ideas y podemos resolver problemas cada vez más complejos de una forma cada vez más sencilla. Si las computadoras fueran infinitamente rápidas, ¿qué pasaría? Bueno, quizás no se profundizaría tanto en el estudio de los algoritmos. Si las computadoras fueran infinitamente rápidas y tuviéramos tres algoritmos que resuelven el mismo problema, sin duda utilizaríamos el más sencillo de implementar. Sin embargo, el pilar fundamental de los algoritmos es lograr eficiencia. Si tengo tres algoritmos que hacen lo mismo, pero uno de ellos me consume muchos recursos de hardware, de memoria virtual, de software, etc., puede que no sea el algoritmo idóneo a implementar, porque el equipo donde esté corriendo va a demandar más recursos y se va a tardar más tiempo el algoritmo en darme la salida o la respuesta que estoy esperando. Entonces, utiliza el tiempo de procesamiento y el espacio de memoria sabiamente. A pesar de que las computadoras son muy rápidas, no son infinitamente rápidas. Y hay algoritmos que podrían tardarse días, semanas y hasta meses en producir un resultado, dependiendo el tipo de algoritmo que sea, lo que se esté aplicando, los datos de entrada y el equipo en el que esté corriendo. Si tenemos un sistema que depende en su mayoría o su funcionalidad core o principal está sustentada en el hardware, podríamos llegar a pensar que quizás no depende o no necesita tanto algoritmos. Bueno, la verdad es que directamente quizás no, pero un hardware rápido internamente tiene muchos algoritmos para decidir qué operación hacer, para hacer los cálculos, para procesar información. Asimismo, si el sistema depende de la interfaz gráfica de usuario, también la interfaz gráfica de usuario internamente para construir se necesita de algoritmos. Asimismo, las redes. Si el sistema depende mucho de una red, de una estructura de red, internamente esa red está sustentada en algoritmos. Por ejemplo, cuando hacemos una consulta a Internet y obtenemos una respuesta a esa consulta, para que esa respuesta sea lo más rápido posible, hay una gran cantidad de algoritmos que están buscando la mejor ruta para llevarte esa información. Esos algoritmos analizan todos los nodos que tienen la información o informaciones relacionadas a la que tú estás buscando. Y en base a eso, verifica a cuál nodo le tomaría menos tiempo entregarte esa información y construyen la mejor ruta. Si está sustentado en un lenguaje de alto nivel, dígase un lenguaje diferente a lo que es el lenguaje de máquina, internamente también el lenguaje de alto nivel está construido sobre algoritmos, porque tiene un analizador sintáctico, un analizador semántico, tiene un compilador, tiene un intérprete, que todo eso internamente son algoritmos.
En conclusión, podemos decir que los algoritmos son el núcleo de la mayoría de las tecnologías utilizadas hoy en día y que las capacidades cada vez mayores de las computadoras que utilizamos nos permiten resolver cada día problemas más grandes, problemas que antes incluso no se podían resolver. Por el momento esto es todo. Es básicamente una introducción a lo que son los algoritmos y su importancia. Más adelante vamos a profundizar en el tema. Y lo dejaremos hasta aquí. Hasta la próxima.